Ahora sí. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Para los que no me conocen, soy el doctor Gustavo Beranga. Yo egresé de la residencia acá de trauma el año pasado. Y bueno, el día de hoy les voy a hablar un poco acerca de glándulas suprarrenales, ¿sí? Es un tema que, bueno, en años anteriores lo teníamos estructurado en una sola clase junto a vaso, pero eh, podemos hablar mucho sobre cada órgano y glándulas suprarrenales creo que también merece su importancia, sobre todo porque mm, más allá de que no necesariamente pueda llegar a tener una implicancia en la gran mayoría de nuestros pacientes, es importante que los conceptos queden claros, sobre todo al momento de aprender en las guardias, etcétera, saber qué hacer con los incidentalomas. Y es más o menos lo que pasa, ¿no? Está uno de los chicos de primer año, de segundo año, 3 de la mañana o fin de semana, digamos, y están solos ahí en la guardia, y les llega un paciente y por X o Z motivos se hace un estudio, puede ser de urgencia, puede ser ambulatorio, y le encontramos algo en la glándula suprarrenal. Entonces, nosotros ya a esta altura del año sabemos que inmediatamente tenemos que ejercer alguna acción sobre el proceso de adquisición de imágenes, y en este caso podría ser primero interpretar la imagen inicial, tratar de ver qué aproximación diagnóstica le podríamos dar, y modificar el protocolo de la tomografía, ¿no? Eso quiere decir si es una lesión de un cierto tipo de estirpe celular, sugestiva de un cierto tipo de estirpe celular, por ahí agregarle una fase arterial, o en la gran mayoría de las veces hacerle un tardío a los 15 minutos, ¿sí? Una fase de lavado, lo que llamamos. ¿Se hace eso? ¿Se está haciendo en las guardias? ¿Están haciendo eso en los pacientes externos cuando ven lesiones suprarrenales? Es importante de que lo hagamos porque le vamos a ganar mucho tiempo, le vamos a ayudar al paciente a ganar mucho tiempo, ¿sí? Porque ese estudio se informa en 10 días, el paciente viene en 10 días, tiene el turno para su médico en 2 semanas, el médico lo ve en 2 semanas, ya pasaron 3, le ve el hallazgo, no lo caracterizamos, no caracterizamos la lesión, por ahí es un paciente oncológico donde el hallazgo sí es relevante, entonces vuelve a solicitar el estudio, le dan el turno una semana después y así se va pasando el tiempo y por ahí puede ser la primera lesión secundaria que tenga un paciente con 3 años o 5 años de aparente buena evolución radiológica oncológica y estaríamos atentando también contra su salud con esta pérdida de tiempo, ¿no? Bueno, vamos a hablar entonces un poquito como en todas las clases, perdón, este es el listado de cosas que vamos a revisar el día de hoy. Vamos a hablar un poquito de las técnicas de imagen, vamos a hablar de las patologías en específico y vamos a hablar un poco también acerca del manejo y seguimiento que debemos hacer a estos pacientes. Muy bien. Con respecto a la anatomía, conceptos fundamentales, las glándulas suprarrenales son glándulas que se encuentran a nivel retroperitoneal y se encuentran localizadas a nivel anterior y superior al polo renal de cada lado, ¿no? O sea, son órganos bilaterales. Tiene una función muy importante, varias funciones en realidad, pero si queremos resumir, su función más importante es regular el metabolismo hidroelectrolítico, el estrés y la funcionalidad sexual. Se consiste en una estructura bipartita con una corteza y una médula. Hablando un poco de la morfología, fíjense que este es un cuadro donde nos muestra diferentes apariencias que pueden llegar a tener las glándulas suprarrenales. Eh, Están señaladas con flechas naranjas, las que son más frecuentes. Fíjense que la del lado derecho, según la bibliografía, eh, usualmente se suele encontrar con mayor preferencia un aspecto lineal de la glándula suprarrenal. Personalmente, en la experiencia que tengo, siempre las he visto como una B invertida y muy rara vez como una imagen lineal, pero bueno, eso es lo que nos dice la bibliografía, ¿no? Sepan entonces que existen otros tipos de morfología de las glándulas suprarrenales, por ahí un concepto para fijar en este momento al hablar de la morfología es que cuando existe una entidad muy poco conocida que es la aplasia o lipoplasia de glándulas suprarrenales, que es muy infrecuente, por ahí sí hay un remanente de la glándula suprarrenal, pero suele ser más de aspecto ovoide o discoide. Bueno, lógicamente, antes de pasar a esta diapositiva, la visualización adecuada de las glándulas suprarrenales va a depender del estado nutricional y de la cantidad de grasa que tenga alrededor del compartimento, ¿no? Si es un paciente delgado, tiene poca grasa, entonces van a estar colapsadas los órganos entre sí, y si es un paciente gordito, va a ser más fácil de evaluar.
Entonces, ¿qué hacemos con un incidentaloma? ¿Qué es el incidentaloma? Vamos a definir al incidentaloma como toda aquella lesión que por circunstancias distintas a la evaluación o a la búsqueda de una lesión adrenal, la vamos a encontrar. ¿Qué es importante de saber? Que las vamos a encontrar en el 2 a 5% de todos los exámenes que realicemos de tomografía y de resonancia magnética, ¿sí? Eso es un montón, ¿sí? Son 2 pacientes por cada 100 y a más de uno de esta cantidad de personas les va a causar una inquietud. Entonces es necesario que también interioricemos esa posición del paciente, que el leer un hallazgo y el cómo está descrito este hallazgo en su informe puede generar una inquietud y un estrés al paciente. Si bien tenemos una gran cantidad de pacientes a los cuales vamos a encontrar incidentalomas, estos, la gran mayoría de las veces, no van a tener una verdadera importancia, ¿no? Entonces, pacientes sin cáncer, ¿cuántas lesiones adrenales son potencialmente benignas? Y más o menos cercanos al 100%, pero bueno, va a depender también de características morfológicas de benignidad que nos orienten a decir que realmente son lesiones morfológicamente benignas. De todas las lesiones incidentales, la gran mayoría de ellas, cerca del 70%, van a ser adenomas lípidos, van a ser adenomas que son ricos en lípidos. ¿Y qué tipo de lípidos? Lípidos intracitoplasmáticos. Este es un concepto que desde acá quiero que quede claro, ¿sí? Existen lesiones en todo el cuerpo que van a contener dentro de su composición tejido celular graso, macroscópico, y también va a haber tejido que va a contener grasa microscópica o también denominada intracitoplasmática. Entonces, como la idea es a este paciente decirle si la lesión es buena o es mala, vamos a ir por las que son más frecuentes, vamos a tratar de decir, de definir si la lesión que estamos viendo es buena. Entonces, como ya dijimos que las lesiones buenas suelen tener lípidos intracitoplasmáticos, vamos a llegar a la conclusión que vamos a utilizar desde el punto de vista de las imágenes, las técnicas lípido-sensitivas, y estas van a ser 3 específicamente: la densitometría en TC sin contraste endovenoso, el análisis dinámico en tomografía con contraste endovenoso, que llamamos el lavado suprarrenal, y la resonancia magnética dentro y fuera de fase, que ahora vamos a hablar qué es, en qué consiste. Me pareció un poquito más interesante abordar este tema desde esta escala que ya seguramente absolutamente todos la conocen, que es la escala de Hansfield, ¿no? Entonces encontramos y le recordamos que de menor a mayor, de números negativos a números positivos, vamos a encontrar diferentes densidades, y hablando específicamente de las lesiones suprarrenales, vamos a encasillar a las lesiones dentro de un grupo de unidades Hansfield al cual pueden pertenecer. Entonces, por ejemplo, el mielolipoma va a ser de los que va a tener mayor cantidad de grasa, ¿sí? Y va a ser el que va a estar más a la izquierda. ¿Por qué? Porque este tipo de lesión va a tener grasa macroscópica. Entonces, eso va a aumentar la cantidad de grasa que tiene y, por ende, disminuir la densidad tomográfica que tiene. Después va a estar el adenoma, pero el adenoma lo vamos a dividir en 2 partes. El adenoma rico en lípidos, o sea, ¿qué quiere decir? Que va a estar más hacia la izquierda de la escala de unidades Hansfield, el rico en lípidos, y también otras entidades como el quiste o el divertículo gástrico, entre otros, que van a pertenecer a este grupo de lesiones que tienen o manejan unidades Hansfield entre menos 20 y 10. Marcamos una línea roja, a partir de la cual vamos a tomar un poco más de protagonismo como equipo de imágenes, y vamos a definir para la derecha qué hacemos con las lesiones que están entre 10 y 30 unidades Hansfield. Bueno, pueden ser varias cosas, y acá está el punto central de esta charla, ¿sí? Definir si esta lesión es un adenoma pobre en lípidos o es otro tipo de lesión. Por ejemplo, una metástasis, o por ejemplo, un cáncer u otra cosa, ¿no? Y bueno, también vemos después a los feocromocitomas, que no es que tengan cualquier densidad, sino que más bien tienen una composición tan heterogénea que pueden tener líquido, pueden tener calcio, pueden tener tejido de partes blandas. Entonces lo encasillamos como dentro de todo. ¿Se entendió esta parte del adenoma rico en lípidos y adenoma pobre en lípidos? Sí, ¿no? Bien. Ahí tenemos un par de diapositivas que luego se las vamos a pasar luego,
pero hay cierto tipo de puntos, digamos, que deberíamos tomar en cuenta más allá de la evaluación densitométrica y morfológica de estas lesiones, que nos podrían orientar para ver en qué momento o a qué tipo de lesiones no se aplican el lavado suprarrenal. Bueno, y esto es lo que nos faltaba, ¿no? La metástasis y el cáncer, entonces pueden ir o van a hacer el diagnóstico diferencial de los adenomas pobres en lípidos. Y vamos a encontrar un montón de patologías, ¿sí? Este es un cuadrito donde les traigo una pequeña o dos pequeñas mnemotecnias acerca de qué hacemos cuando encontramos lesiones bilaterales y qué hacemos cuando encontramos lesiones unilaterales. Está mal este cuadro. Igual les voy a pasar las diapositivas, así que no es necesario que saquen foto. Lo voy a corregir esto y se los voy a pasar. 4 horas PM. Acuérdense de la hora que empezó esta clase, o que debería haber empezado. Habla acerca de los posibles diagnósticos de lesiones suprarrenales ubicadas bilateralmente, ¿sí? Puede ser la enfermedad de Hodgkin, la hiperplasia, la hemorragia, la histoplasmosis o la tuberculosis, el feocromocitoma o la metástasis. Y plan my ham, que significa como haciendo mi jamón o preparando mi jamón, también lleva la mnemotecnia por las lesiones, pero que van a encontrarse de manera unilateral, ¿sí? Dentro de las cuales vamos a encontrar el feocromocitoma, el linfoma, adenoma, neuroblastoma en los pacientes pediátricos, mielolipoma, hemorragia, adenocarcinoma, metástasis. Son un montón de patologías, ¿no? Pero vamos a hablar hoy día acerca de las más importantes. Vamos a empezar entonces de la izquierda. ¿Les parece? De la lesión que es menos densa, el mielolipoma. El mielolipoma es una neoplasia benigna, es buena, pero a la vez también es muy rara. Y como ya les anticipaba en las primeras diapositivas, se va a caracterizar porque va a contener componentes celulares grasos macroscópicos y elementos de la médula ósea hematopoyética. De todo esto que acabo de decirles, lo importante es que entiendan que lo que contiene es grasa macroscópica, ¿sí? Entonces, se va a aplicar una técnica en la resonancia para hacer su diagnóstico, a diferencia de otra que se aplica sobre la grasa microscópica, que es la que vamos a utilizar en la evaluación de los adenomas. Es una masa bien definida que contiene una variedad de tejidos grasos y de partes blandas, un poco más de lo mismo. Entonces, ¿cómo se va a observar? Puede tener varios aspectos. En este caso en particular, este mielolipoma tiene una composición mayoritariamente lipídica, entonces la lesión va a pasar prácticamente invisible si no le prestamos la atención. Y fíjense que las flechas azules nos señalan a la glándula suprarrenal, pero la glándula suprarrenal está alterada en su morfología. Yo no recuerdo haberles mostrado en la diapositiva de la morfología una disposición como en ganchos, ¿no? Y en realidad lo que estamos viendo, ¿se ve el mouse? Sí, ¿no? Lo que estamos viendo es una lesión que se está perdiendo a nuestra vista porque es isodensa con el tejido celular de la celda renal, ¿sí? Con el tejido graso de la celda renal. Pero la única forma que vamos a encontrarlo o vamos a sospechar de su presencia es por la disposición de las glándulas suprarrenales, que es como si las estuviesen abrazando. Entonces esto tiene un signo, ¿no? El signo de las pinzas del cangrejo, que está representado con las líneas rojas y se ejemplifica solo con la imagen. Después pasamos a otra entidad que va a ser un poquito más densa que la grasa, que es el quiste suprarrenal, y por ahí acá vamos a hablar un poco más acerca de la ecografía. Fíjense que cuando les hablé acerca de las técnicas de imagen, solamente les hablé de tomografía y resonancia magnética. ¿Y qué hacemos con la ecografía? Muy poco, la verdad. A no ser que tengamos una masa demasiado grande y que vayamos a buscar la lesión, no las vamos a encontrar. Pero bueno, fíjense este caso, que es un quiste suprarrenal, donde, como ustedes ya saben, las imágenes quísticas se ven perfectamente por ecografía, ¿no? El refuerzo, la composición, la pared, entonces se va a ver. Entonces acá lo importante es, en esta y en todas las lesiones suprarrenales, si las van a encontrar por ecografía, que en este lugar, que es un lugar donde hacemos un montón de ecografías, deberíamos encontrar muchas lesiones suprarrenales también, al menos las más grandes. No necesariamente van a tener en la composición ecográfica una característica totalmente anecoica, pueden tener algunas partículas, algunos ecos móviles, y también pueden contener sitios de hemorragia. Y acá vamos a entrar en una discusión acerca de si la hemorragia es por un quiste preexistente o por otro tipo de lesión que tenía antes, ¿sí?
específicamente de las lesiones quísticas suprarrenales, son lesiones raras, también menores al 1%. Los más pequeños pueden ser difíciles de diferenciar de los adenomas. He ahí su importancia, por eso se los mostramos, porque los más chiquititos pueden tener una densidad intermedia líquido-grasa y nos pueden generar la duda de si es que eso no es un adenoma. Si es un adenoma, bueno, bueno, nada. ¿Y cómo lo veríamos en la resonancia magnética? Primero, la resonancia magnética no es un método de imágenes de elección para la evaluación de los quistes renales, de quistes suprarrenales, porque son muy bien visualizados en ecografía y en tomografía, pero bueno, si veríamos algo, veríamos cómo se ven todas las imágenes quísticas en resonancia magnética. Hipoente 1, hiperente 2, sin refuerzo con el contraste o mínimo a nivel de la pared, pero lo más importante es el comportamiento en T1 y T2. Hasta ahí, ¿cómo estamos? Bien, ¿no? Bastante sencillo. Bueno, entonces acá tenemos otro ejemplo, pero acá vamos a agregar un par de secuencias más. Fíjense, la representación en la tomografía es una lesión que, ojo, el ojo humano engaña, ¿sí? Porque yo les dije que es una lesión muy quística y por ahí, si alguien lo mira de lejos o lo mira a la rápida, puede pensar que este es un adenoma, alguien que está informando y que tiene 50 estudios por informar en el día, entonces no le hace la medición de las unidades Hansfield y no cerciora de que esta imagen realmente es quística y este paciente se va a ir con un diagnóstico de adenoma visual, pero lo que realmente tiene es una imagen quística suprarrenal. Y el comportamiento en la resonancia magnética, como les decía, entonces va a ser hiperintenso en T2, puede tener algunos ecos en su interior, no va a tener realce tras la administración de contraste, y las secuencias que son importantes para la evaluación de las glándulas suprarrenales en resonancia magnética, que son las secuencias en fase y fuera de fase, de las cuales vamos a hablar en unos minutos, no tiene alteraciones. Con que ustedes sepan que no tiene significancia con su evaluación en este tipo de lesiones, hasta ahí estamos bien. Y similar a lo que sucede con el mieloma, va a presentar también este signo que es el signo de las tenazas de cangrejo, donde la lesión quizás va a ser mejor visualizada que en el mielolipoma, pero las glándulas suprarrenales pueden abrazarla. Y ahora sí ya ingresamos a lo que quizás nos interesa un poco más, que son las lesiones más frecuentes, que son los adenomas ricos en lípidos. De todos los incidentelomas, dijimos el 70% aproximadamente son, o sea, de todos los incidentelomas, el 70% son adenomas ricos en lípidos. ¿Qué quiere decir? Que de cada 10 pacientes a los cuales les encontremos algo en la glándula suprarrenal, a 7 les vamos a poder decir que esa lesión es buena y se van a ir tranquilos a la casa. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la bibliografía? Si esto ya todos lo saben, si la lesión presenta una densidad menor o igual a 10 unidades Hansfield, paramos la secuencia de diagnóstica y mandamos al paciente a la casa y nada más. Además, el 98% de las masas suprarrenales son homogéneas, con atenuación menor a 10 unidades Hansfield. De todas ellas, el 98% van a ser benignas, la mayoría van a ser adenomas. Bien, entonces ahora sí hablemos de la secuencia en fase y fuera de fase. Estas secuencias son dos secuencias específicas que se solicitan en todos los pacientes a los cuales se les va a realizar algún estudio abdominal, ¿sí? Y sucede un fenómeno físico muy interesante, ¿sí? Primero hablemos un poquito acerca de la técnica. La resonancia magnética va a tener una precisión similar a la tomografía sin contraste, como técnicas lípido-sensibles en la detección de los adenomas ricos en lípidos, o sea, par a par. Y esto sucede porque, o sea, su valor va porque los adenomas ricos en lípidos, como dijimos, tienen lípidos intracitoplasmáticos y existe un fenómeno físico dentro de la resonancia magnética que se llama el desplazamiento químico, que actúa o tiene importancia sobre tejidos celulares que tengan una composición de lípidos intracitoplasmáticos específicamente. Y estos lo tienen. ¿Qué es lo que sucede cuando, al aprovechar la diferencia que existe en la frecuencia de la resonancia entre los protones de agua y los protones de grasa, a cierto tipo de condiciones, o dadas cierto tipo de condiciones, por ejemplo, en cierto tiempo en el cual se va a obtener la respuesta de la señal,
se van a obtener una contraposición o una anulación de los vectores de la señal del agua y de la señal de la grasa. Entonces, este voxel, este punto en la resonancia magnética se va a anular. ¿Qué quiere decir? En palabras sencillas, se va a volver negro. Y en cierto otro punto, que son por ejemplo los 4.4 segundos, este tipo de tejido lo que va a hacer, se va a superponer y va a mostrarnos una imagen blanca. Entonces, la resonancia magnética aprovecha este fenómeno físico-químico en realidad, de la movilización de las lesiones o del tejido que tiene estos dos tipos de composiciones celulares para determinar si esta lesión tiene o no grasa intracitoplasmática. La secuencia que estamos viendo donde se anulan los vectores, cuando uno va a un lado y el otro va al otro lado y se apaga el voxel, se llama fuera de fase. Y la secuencia que está dispuesta de manera en que ambas señales se sumen, se llama en fase. Entonces, esta es la denominación de las secuencias en resonancia magnética. Entonces, tenemos nuevamente con el ejemplo, en la parte superior tenemos la lesión suprarrenal en la secuencia T1 en fase, donde la lesión se va a ver isointensa o levemente hiperintensa a la señal de otras estructuras abdominales. Y fíjense lo que pasa en la señal, en la secuencia de fase opuesta o en la secuencia fuera de fase. Se va a perder la señal, se va a volver negro. ¿Sí? Es muy fácil de interpretar este tipo de lesiones en la resonancia magnética. Entonces, resonancia magnética para adenomas ricos en lípidos, nos vamos a ir a fijar la secuencia en fase y fuera de fase. Si caen fuera de fase, estamos seguros que es un adenoma rico en lípidos. ¿Qué es lo que pasa con los adenomas pobres en lípidos? Para este tipo de lesiones, la primera herramienta de la cual nosotros disponemos como equipo de imágenes va a ser el lavado suprarrenal. Y el lavado suprarrenal no ha perdido su importancia a lo largo de los últimos años. De hecho, sí continúa siendo nuestra principal herramienta para la evaluación de este tipo de lesiones, ¿no? De los incidentalomas, donde exista dudas de su benignidad. Son aquellos, entonces, cuya cantidad de grasa no es lo suficientemente, estamos hablando de la intracitoplasmática, no es lo suficiente para cumplir características radiológicas de un adenoma típico rico en lípidos y puede generar dudas respecto a su interpretación. Entonces, este tipo de lesiones van a tener una densidad indeterminada o intermedia y pueden ir entre los 10 a 30 unidades Hansfield o inclusive un poco más. ¿En qué consiste la fórmula? Algunos de ustedes, sobre todo los chicos de primero, los de segundo ya están informando. Los chicos de primero han practicado esto en las guardias, han visto una lesión incidental, han hecho el protocolo de lavado suprarrenal y han practicado las fórmulas. ¿Alguno? ¿Ninguno? Bueno, hay que practicar y si no, bueno, hay un montón de pacientes también que ya se hicieron, no necesariamente los pacientes de la guardia, pero fíjense que les mostramos dos tipos de fórmulas, ¿sí? Se trata de obtener dos características muy importantes, el lavado absoluto y el lavado relativo. Ambos tienen dos fórmulas distintas, pero emplean los tres tiempos de la tomografía dinámica, que son el tiempo sin contraste, el tiempo portovenoso, o sea, los 60 segundos, y el lavado, pero entendido que el lavado o el tiempo excretor va a ser el que se obtiene más allá de los 15 minutos, o a partir de los 15 minutos. Inclusive algunos trabajos dicen que existe una mayor sensibilidad de la técnica del lavado suprarrenal si las imágenes obtenidas en tiempo excretor son de 20 minutos. Entonces ahí ya va algo de discrepancia, pero bueno, también es difícil tener al paciente 25 minutos, 30 minutos en el tomógrafo, ¿no? Para verle si tiene o no una lesión de malignidad. Entonces, este tipo de pacientes deberían ser bien seleccionados. Básicamente, ¿qué es lo que hace el cálculo de la fórmula del lavado absoluto o del washout absoluto? Va a tomar el valor de unidades Hansfield que tomemos a través de la toma de un ROI. Hay una abierta. Ahí está. De la fase contrastada menos la fase de lavado, dividido entre la fase contrastada menos la fase sin contraste, perdón. ¿Sí? O sea, emplea las tres.
El washout absoluto emplea las tres medidas que tomemos, ¿sí? Y nos pone un ejemplo acá, ahora vamos a ir a practicar. Luego el lavado relativo nos va a utilizar solamente dos de las tres medidas que tenemos. Nos va a utilizar la fase contrastada, las unidades Hanfield de la fase con contraste, menos las unidades Hanfield de la fase de lavado, dividido entre las unidades Hanfield nuevamente de la fase con contraste endovenoso. En ambos casos se multiplica por 100 para obtener un porcentaje. ¿Y cómo se interpreta? Si el washout absoluto es mayor al 60%, entonces estamos seguros de que esta lesión se lavó adecuadamente. Se lavó significa eliminó el contraste rápidamente, o bueno, en el tiempo que esperamos, y tenemos una alta chance de que sea un adenoma. Y en el caso de un lavado relativo, cuando este porcentaje sea mayor al 40%, tenemos el mismo resultado. Esta técnica es tan buena que tiene una sensibilidad cercana al 98% y una especificidad del 92%. Bien, ¿por qué no practicamos? A ver, vamos a empezar por lo más fácil. Mismo paciente, mismo caso. Estamos en los tiempos, ¿sí? Estamos marcando en la línea horizontal el tiempo y vamos a marcar en la línea vertical las unidades Hanfield. Entonces ya dijimos que las unidades Hanfield obtenidas de la lesión en la fase sin contraste eran 15 unidades Hanfield. La medida en la fase con contraste era 83 y en el lavado era 30 unidades Hanfield. Entonces, para obtener el lavado relativo, lo que vamos a hacer es hacer una resta del total de las unidades Hanfield de la fase con contraste menos el lavado, ¿sí? O sea, 83 total menos 30. Acá tenemos la operación matemática, se da 53 unidades Hanfield. Y esto lo vamos a dividir entre el total de las unidades Hanfield en la fase con contraste. 53 entre 83 por 100 es un resultado de, no sé si lo tengo acá, pero es mayor a 40%. ¿Alguien lo sacó? ¿Cuánto? 63. Bueno, ahí está. Entonces, esta lesión es sugestiva, esta que estábamos viendo acá, es sugestiva de un adenoma. Y vamos a practicar ahora el lavado absoluto. En el lavado absoluto dijimos que vamos a tomar en cuenta los tres valores, ¿no? Entonces vamos a dividir la fase con contraste, lo mismo, ¿no? Menos el lavado, 83 menos 30, dijimos que era 53, y vamos a dividirlo entre la fase con contraste, que es 83, menos la fase sin contraste, que era 15 unidades Hanfield. ¿Sí? Entonces esta resta es 68 unidades Hanfield. ¿Cuánto sale esto por 100? Bueno, en el caso de que sea un lavado absoluto, entonces tiene que ser mayor a 60. Es una lesión, es un adenoma, ¿no? Si esta lesión por ahí nos generaba dudas en la fase sin contraste, y de hecho lo hacía porque tenía 15 unidades Hanfield, o sea, es una lesión que no podemos decir categóricamente que es un adenoma rico en lípidos. Le aplicamos la fórmula, podemos decir ahora que es un adenoma, ¿sí? O sea, podemos decir con certeza que es un adenoma, y podemos intuir que es un adenoma pobre en lípidos, ¿sí? Bueno, acá tenemos otro ejemplo donde tenemos las tres unidades. Esta es una lesión que quizás tiene mayor densidad aún, 40 unidades Hanfield sin contraste, 62 con contraste endovenoso y un lavado de 47 unidades Hanfield. Estamos utilizando entonces, a ver, ¿quién se anima a decir qué tipo de lavado está utilizando acá? Absoluto, ¿no? Realce menos lavado dividido entre realce menos sin contraste. Hacemos la operación matemática, es 68%. Entonces, fíjense cómo podemos decir con certeza a través de esta técnica que una lesión que en el estudio sin contraste tenía 40 unidades Hanfield, o sea, a todos nos tiembla la mano o nos tiembla la vista o la boca al decirle al paciente que tiene una lesión sospechosa con 40 unidades Hanfield, podemos decir con certeza al aplicar la técnica que esta lesión es un adenoma. Para descansar un poquitito entonces, a partir de esta clase, ¿no? Cuando eres R1 y te llega un incidentaloma y ahora ya entiendes por qué y cómo aplicar la fórmula de lavado suprarrenal, esto yo lo vi. Pero tiene sus pequeñas
observaciones, ¿sí? Que lo he denominado como peligros durante el lavado. Y son excepciones que deberíamos hacer a cierto tipo de lesiones a las cuales no deberíamos creerle totalmente o utilizar la técnica de lavado. Y estas van a corresponder a tres específicamente. Primero van a ser las metástasis suprarrenales, pero de cierto tipo de tumores primarios hipervasculares, como son el tumor de células claras, el carcinoma de células claras, o sea, el de riñón, y el hepatocarcinoma. Ambos, como sabemos, son lesiones hipervasculares y pueden generarnos quizás por el cálculo matemático, por la aplicación de la fórmula, lavados que nos sugieran adenoma y claramente no lo son, ¿sí? Y esto se da por el tema de que son lesiones que van a obtener altos valores en las fases con contraste. Lo mismo sucede con los feocromocitomas porque también son lesiones hipervasculares y lo mismo sucede también con los carcinomas de la glándula suprarrenal. Y bueno, otra observación que vamos a hacer antes de ingresar al resto de patologías que nos falta y al manejo como tal es hacer cierta disquisición sobre en qué momentos podríamos utilizar o preferir hacer una resonancia a un paciente y en qué momentos realizar un lavado suprarrenal por tomografía, porque ya vimos que ambos nos pueden ayudar a discernir una lesión de la otra. Vamos a preferir una resonancia magnética, obviamente, primero cuando el contraste iodado esté contraindicado en un paciente que tenga alergia al contraste. Ojo, es una contraindicación relativa. La alergia o la alergia propiamente dicha tendríamos que entender en el sentido de que el paciente ya tuvo un antecedente de una reacción severa y que lo sacamos de esa reacción y está vivo y no sé qué. Entonces, obviamente, a ese paciente no le vamos a dar más contraste iodado. Y en pacientes que tengan insuficiencia renal, lo pongo con un asterisco porque ya revisamos el año pasado el tema de los medios de contraste y ya vimos también que la insuficiencia renal tiene muchos puntos a tomar antes de contraindicar una administración de contraste endovenoso. Hay que poner en la balanza qué es más importante para el paciente en ese momento. En pacientes jóvenes también quizás sería conveniente en algún tipo de lesión, pacientes jóvenes no tienen antecedentes, lesiones no típicas de adenomas ricos en lípidos, o sea, con lesiones con unidad mayor a 10. Ajá. Atenta, ¿no? Podríamos hacer una resonancia magnética, ¿sí? Que quizás no le va a irradiar, no necesita la administración de contraste de la resonancia, el estudio no es muy extenso, se va a quedar quieto en el resonador, va a obedecer órdenes, entonces le podemos hacer una resonancia magnética. También vamos a preferir hacer una resonancia magnética en pacientes en los cuales tengamos una alta sospecha de una hemorragia suprarrenal. Y esto, como les voy a explicar un poco más adelante, se va a dar desde el punto de vista clínico. Cuando te vengan a pedir o a solicitar el estudio y te expliquen qué es lo que tiene el paciente, va a haber cosas que te van a hacer sospechar que lo que tú podrías estar viendo sea una hemorragia suprarrenal. También, ¿cuándo podríamos utilizar una resonancia magnética? Cuando la densidad de la lesión en la tomografía sin contraste sea mayor de 10 unidades Hanfield, pero que tampoco sea mayor a 30 unidades Hanfield, o sea, que sea realmente muy intermedio, ¿sí? O sea, tengamos altas chances de que sea algo, una lesión benigna. Y también vamos a preferir la resonancia magnética cuando las lesiones sean pequeñas. Entendiéndose por pequeño, todas las lesiones que sean pequeñas respecto al tamaño, pero que no sean menores a 1 centímetro, porque tenemos que saber que no existe suficiente evidencia hasta el momento para decir que cierto o cualquier tipo de técnica de las cuales les estoy explicando tenga una buena sensibilidad para decir si una lesión es benigna o maligna en lesiones menores a 1 centímetro. Y eso va un poco de la mano con lo que uno sabe, ¿no? El tamaño normal de la glándula suprarrenal es de 10 milímetros respecto al espesor. Pero o sea, cuando supera los 10 milímetros, estamos hablando de un hiperplasia, de un engrosamiento, si no tiene ninguna otra lesión. Entonces, encontrar lesiones y decir que son benignas o malignas es medio difícil, ¿no? ¿Y cuándo vamos a preferir utilizar la tomografía antes que la resonancia? Obviamente, cuando la resonancia magnética esté contraindicada, por lo que ya sabemos, marcapasos, claustrofobia, o cuando tenga una lesión no característica en resonancia magnética o en tomografía sin contraste. En este tipo de situaciones, entonces, por ejemplo, puede ser capaz de caracterizarse en base a la densidad del lavado o si la densidad de contraste sea mayor a 20 o 30 unidades Hanfield y sin sospecha de hemorragia suprarrenal, un poquito contradiciendo lo que decía el otro lado. Hablemos acerca del feocromocitoma. Entonces,
El feocromocitoma es una neoplasia de células cromáfines de la médula suprarrenal. Es un tumor secretor de catecolaminas y está asociado al síndrome de Cushing, ¿no? Cushing. Existen otro tipo de tumores, como para hablar un poquitito más acá sobre el punto, que son los secretores de aldosterona, ¿sí? Y estos producen otro tipo de alteraciones, son mucho menos frecuentes. Coman, creo que es, ¿no? El síndrome. Coman, el síndrome de Coman es el que da los productores de aldosterona. Los productores de catecolaminas son estos, los feocromocitomas, y estos van a dar el síndrome o estar asociados al síndrome de Cushing. Si bien todo el mundo asocia el feocromocitoma clínicamente a la aparición de la hipertensión arterial, realmente no es tan frecuente, ¿sí? La hipertensión puede estar presente, pero no es tan frecuente como uno espera. Sin embargo, pueden presentarse en asociación o en realidad como otros o a través de otros síntomas como la taquicardia, la cefalea, la pérdida de peso, la diaforesis. Y bueno, acá les pongo una regla también nuevamente mnemotécnica, que es la regla de los 10, que seguramente ya más de uno lo conoce, que habla acerca de los feocromocitomas. El 10% de los feocromocitomas entonces van a llegar a ser malignos, pueden llegar a ser malignos, el 10% se van a situar de manera bilateral, el 10% son extraadrenales, el 10% son intraabdominales, el 10% tienen un patrón hereditario, o sea, van a tener una transmisión familiar, digamos. El 10% se van a dar en pacientes normotensos y el 10% se van a dar también en niños. Bueno, ahí les pongo un par de síndromes a los cuales también se asocia la presencia del feocromocitoma. ¿Cómo lo definimos desde el punto de vista morfológico? Es un tumor bien definido, habitualmente mayor a 3 centímetros, son lesiones grandes, ¿sí? Se van a presentar con realces heterogéneos, con degeneración quística, hemorrágica, necrótica, calcificaciones. Por eso les puse en la lista inicial, donde les hablaba de la escala de unidades Hanfield al feocromocitoma como un todo, porque puede tener todo tipo de densidades. Pueden estar localizados también de manera extraadrenal a lo largo de la cadena simpática, desde la base del cráneo hasta la pelvis. Y si se puede hacer una tomografía centrada también en las glándulas. Y si es negativa, podemos explorar todo el cuerpo en total, ¿no? Desde el punto de vista radiológico, se van a presentar en la resonancia como ISO intensos al músculo o hipointensos respecto al hígado, en la secuencia T1, como hiperintensos en el T2 respecto a la grasa, de acuerdo también a su composición, ¿no? Postgadolíneo van a presentar realce, eso sí es característico por su característica hipervascular. No van a presentar caída de su señal en secuencia fuera de fase, porque no tienen dentro de su composición grasa intracitoplasmática, pueden tener necrosis central, etc. Y bueno, hay que hacer la diferencia del feocromocitoma. Fíjense que se ve como una lesión bastante horrible. Acá les voy a mostrar una de esas. Fíjense, por ejemplo, en esta reconstrucción coronal, en esta secuencia T2, en esta secuencia no es axial, no es un T2 coronal, que se ve como una papa, parece un cáncer de riñón, un cáncer de células claras. Entonces, ven este paciente y ¿quién les dice que esta lesión no es un cáncer, o ya sea de riñón o ya sea de la glándula suprarrenal? Es difícil. Por eso les pongo nuevamente que el diagnóstico diferencial debe hacerse desde la parte clínica y laboratorial. Este paciente probablemente va a ingresar con una sospecha clínica de un feocromocitoma, ¿sí? Con laboratorios, con elevación de catecolaminas, con clínica, todo lo que les mostré. Y si no, y tienen esta duda, salimos y preguntamos al paciente, hacemos un interrogatorio dirigido y por ahí nos encontramos con un feocromocitoma que el paciente no lo sabía, pero que sin embargo tenía los síntomas. Un poco para mostrarles la composición tisular, el comportamiento en las secuencias de resonancia. Voy a pasar rápidamente porque dijimos que es una lesión heterogénea. Lo quístico se va a comportar como quiste, ¿no? Lo de partes blandas probablemente vayan a ser los tejidos que mayor real se vayan a tomar. Las calcificaciones se van a comportar como calcificaciones, hipo en todas las secuencias, etcétera. Entonces, le quito un poquito de valor a eso. Y lo mismo, ¿no? No es una lesión típica de un feocromocitoma, pero fíjense que no existe una caída importante de señal entre la secuencia en fase y fuera de fase, ¿sí? Por ahí, para alguien que no ha visto mucha resonancia, puede pensar de que sí hay una caída,
pero el ojo engaña nuevamente, ¿sí? Existe un fenómeno que es el de tinta china, que es el que está producido también por el fenómeno del desplazamiento químico, que va a ser el que va a marcar en la secuencia fuera de fase una especie de borde negro, o como una marcación negra, alrededor de cada una de las estructuras abdominales, y es esta la que nos puede estar generando la sensación de que existe una caída de señal, mas no lo es. Cuando realmente decimos que la señal ha descendido lo suficiente como para decir que existe una caída, cuando existe una caída principalmente subjetiva mayor al 20% respecto a la secuencia fase. Y ahora les pregunto, ¿alguna vez alguno de ustedes, sobre todo los chicos que ya están más años en la residencia, seguramente he escuchado hablar de que a los pacientes con feocromocitoma no les deberíamos administrar contraste endovenoso, porque puede desencadenar crisis hipertensivas? Y esto sabemos que no es así. De hecho, cuando revisamos nuevamente el manual de manejo de contrastes del Colegio Americano de Radiología, existe un pequeño apartado que se los muestro acá, donde habla acerca del feocromocitoma. ¿Y qué es lo que dice? Que no hay evidencia de que la administración de contraste o de medicamentos endovenosos modernos en base a gadolinio o contraste iodadoso, estamos hablando ya por ambos tipos de técnica, no existe evidencia de que haya un aumento en el riesgo de crisis hipertensiva en los pacientes con feocromocitoma. Por lo tanto, dice, ¿no?, restringir el uso de medios de contraste o la premedicación únicamente sobre la base de antecedentes de feocromocitoma no es lo recomendado. En resumidas cuentas, no suspendemos una lesión o un estudio para evaluación por sospecha de feocromocitoma por tener el feocromocitoma. Le podemos administrar contraste igual, no pasa nada. Pasamos a otra entidad, que es la hemorragia suprarrenal. Y bien, ahí puso Dani que no se punzan, ¿no? El diagnóstico de estas lesiones, ahora vamos a ver un poquitito acerca de eso, pero ¿para qué hacemos la caracterización y hacemos tanto esfuerzo por tratar de llegar hacia la estirpe celular de estas lesiones? Es para ver qué tipo de manejo le vamos a dar, ¿sí? Respecto a la hemorragia suprarrenal, recuerden que se puede dar de manera unilateral o bilateral y tiene un montón de causas. Dentro de las causas más importantes están las traumáticas y no traumáticas, la más importante de lejos también la causa traumática. Pero ojo, por un trauma pueden sangrar ambas glándulas suprarrenales, no necesariamente la del lado del golpe, ¿sí? De hecho, sangran un poquito más las del lado derecho y se cree, aunque no se está completamente seguro, que es porque existe mayor tendencia al estrés fisiológico, porque tiene una venita de drenaje la suprarrenal derecha más corta, porque está más cerca a la cava, drena directamente a la cava. Se cree, ¿sí? Bueno, este tipo de lesiones entonces se van a presentar en la tomografía sin contraste como una masa, ¿sí?, espontáneamente densa. Es una hemorragia, ¿no? Se va a observar como una masa espontáneamente densa, irregular, puede estar asociada a estrías líquidas, y puede ser dada, ya dijimos, a nivel traumático, pero también puede ser dada a nivel de los neonatos o dentro de los neonatos y también dentro de los adultos, ¿sí? En los neonatos es bastante frecuente, pueden calcificar, pero no vamos a ver obviamente las calcificaciones en la ecografía neonatal, sino las vamos a ver en el adulto que tenga antecedentes de una hemorragia suprarrenal neonatal. Y ahora les voy a mostrar cómo se ve. Y la espontánea o del adulto se va a dar por cierto tipo de situaciones de estrés que sucedan en el cuerpo. Y específicamente puede ser por la sepsis, por quemaduras, por infecciones o por la administración de anticonceptivos orales. Existe una entidad que se llama el síndrome de Waterhouse-Friderichsen. No sé si escuchaste alguna vez. ¿Te acuerdas en qué consiste? Se puede dar, pero quizás no está específicamente denominado a este síndrome. ¿Sí? El síndrome de Waterhouse-Friderichsen se denomina a la hemorragia suprarrenal importante, masiva, pero secundaria a una sepsis, y a la sepsis por un bicho en específico que es el meningococo. ¿Sí? Dentro de las causas de sepsis que pueden afectar las glándulas suprarrenales, una es el meningococo y puede generar hemorragia suprarrenal. Por este mecanismo, ¿no? Se produce un estrés fisiológico,
hay una mayor secreción de catecolaminas, por lo tanto la glándula aumenta de tamaño, hay una hiperplasia de la glándula, aumenta tanto de tamaño, entendiéndose que la hiperplasia suprarrenal se va a definir desde el punto de vista radiológico como un aumento de la longitud mayor a 5 centímetros o un aumento del espesor mayor a 10 milímetros. ¿Sí? Cuando estamos ante estas dos situaciones y en el contexto clínico adecuado, podemos hablar de una hiperplasia suprarrenal. Podemos interpretar una imagen como hiperplasia suprarrenal. Se continúa el estímulo de estrés y se produce una rotura en la hemorragia y una posterior insuficiencia suprarrenal. Ojo, también acá podríamos hablar un poquito acerca de que la hemorragia suprarrenal puede estar causada por lesiones preexistentes. Y una de las lesiones preexistentes que pueden llegar a sangrar puede ser el mielolipoma. ¿Sí? Y el mielolipoma, ya dijimos que la glándula suprarrenal está contenida dentro de la celda renal. Al sangrar puede llenar de líquido la celda renal y también es otra causa de otro síndrome similar al producido por una ruptura de un angiomiolipoma o una lesión en el riñón. ¿Cómo se llama ese síndrome? Wunderlich. Wunderlich, perfecto. No sé quién respondió ahí. Síndrome de Wunderlich. Entonces también vamos a encontrar síndromes de Wunderlich secundarios a una ruptura, a una hemorragia de la glándula suprarrenal. En este caso, el que mayor frecuencia suele romperse es el mielolipoma. Bien, entonces esta es una ecografía neonatal para mostrarles en la parte superior cómo se ve. Quizás es el único momento de la vida donde uno puede observar perfectamente la glándula suprarrenal por la ecografía y fácil, sin necesidad de hacer demasiada búsqueda. Vayan, si tienen un niño que les llega a la guardia, chiquitito, vayan y búsquenle, se ve muy lindo, es hasta lindo de ver. ¿Y qué es lo que vamos a ver cuando tiene una hemorragia suprarrenal? Vamos a ver una colección líquida, ¿sí? Una colección líquida por ahí con un par de ecos móviles seguramente y que también van a evolucionar con el tiempo, pueden crecer con el tiempo y se van a ver de esta manera. Lo mismo podemos llegar a ver en pacientes con trauma, ¿sí? De hecho tuvimos, creo acá hace un par de años, la historia de un niño, un paciente pediátrico, que se había caído creo que del árbol, no recuerdo de dónde, y dentro de las pocas lesiones que le encontramos en la ecografía, el ecofaz era negativo, pero tenía una lesión, una masa, que como era una hemorragia, tenía características ecogénicas muy sospechosas, muy de partes blandas, y no sabíamos si es que era una hemorragia suprarrenal, que luego le hicimos la toma para identificar el lugar específicamente, o si era otra cosa. Entonces, luego vimos con los controles ecográficos, no sé, creo que está Luis, no sé, seguramente conectado, él era con el que seguíamos el estudio. Esta lesión fue creciendo, fue aumentando de tamaño, ¿sí? Y produjo a posterior otro tipo de complicaciones, pero bueno, lo importante es que con la evolución, primero que se hizo el diagnóstico desde el ecofaz, ¿sí? Se encontró la masa en el ecofaz. Entonces, a partir de ella, hicimos el estudio por tomografía, luego hicimos el seguimiento y al hacer el seguimiento y ver que incrementaba de tamaño en un corto periodo de tiempo, pudimos sospechar con mayor seguridad de que estábamos ante un hematoma suprarrenal, que finalmente se hizo una resonancia en otra institución y terminó siendo un hematoma suprarrenal, ¿sí? Bueno, y entonces pasamos al carcinoma suprarrenal. Es una neoplasia, obviamente, de alto grado, maligna, por supuesto. También es poco frecuente y se va a asociar en algún porcentaje a síndrome de Cushing. Va a tener también unas dimensiones considerables. Se va a caracterizar por tener bordes mal definidos, a diferencia de otras lesiones, y también áreas de hemorragia central, necrosis y calcificación. ¿A qué le suena eso? A un feocromocitoma, ¿no? Entonces, nuevamente ahí la diferencia que debemos hacer. Va a tener un realce quizás un poquito más periférico y va a tener un crecimiento más rápido e invasivo, infiltrante. Este es un ejemplo son varios ejemplos en realidad de carcinomas suprarrenales, donde vamos a encontrar lesiones marcadamente heterogéneas, algunos con mayores áreas de densidad de partes blandas, otros con mayor densidad hemorrágica, necrótica, líquida, algunos pueden tener calcificaciones. En la resonancia magnética también vamos a encontrar características similares, heterogéneas, con realces importantes tras la administración de contraste endovenoso. Quizás también vamos a observar, como vemos en las imágenes inferiores, restricción a la difusión. Un poquito más de cosas más de lo que podemos entender de lo básico de la resonancia. Y quizás acá me puedo detener un segundo para hablar un poco acerca de las calcificaciones. Si ustedes van a hacer una revisión en cualquier página
Radiopedia, Radiology Assistant, siempre hablan acerca de las calcificaciones, ¿sí? Las calcificaciones, y cuando hablen de calcificaciones en suprarrenales, acuérdense de las calcificaciones en mama. Van a estar presentes en lesiones benignas y en lesiones malignas, pero en las lesiones benignas van a ser más típicamente benignas, más groseras, heterogéneas, bien definidas, más grandes, pueden estar bilateralmente presentes. Si encuentran calcificaciones suprarrenales bilaterales en un adulto, ¿en qué llegarían a pensar? Ya hablamos hace rato, que tuvo un antecedente de una hemorragia, ¿no?, neonatal, y que se cueló como una calcificación y lo encontramos a nivel del adulto. Y a diferencia de las calcificaciones de benignidad, las calcificaciones que sugieren malignidad en lesiones suprarrenales van a ser también como en la mama, utilizando los mismos términos, ¿no? Más de tipo microcalcificaciones, pleomórficas, distróficas. El aspecto de las calcificaciones va a ser un poco más sospechoso y seguramente eso, asociado al resto de características de la lesión, nos va a llevar a pensar de que son realmente lesiones malignas. Este tipo de calcificaciones no solamente se pueden presentar en en los carcinomas suprarrenales, sino también en las metástasis, depende de la estirpe celular. Y algo que quiero que les quede muy claro de las metástasis es que virtualmente todas las lesiones tumorales, habidas y por haber, podrían metastatizar en la glándula suprarrenal. Pero de todas ellas, las que se llevan la flor, digamos, las que son más frecuentes, son estas 4 que las pongo en negrilla, que son el pulmón, en ese orden, ¿no?, de frecuencia: pulmón, el colon, la mama y el páncreas. Recuerden también que la glándula suprarrenal va a ser el cuarto órgano en tener, o sea, es el cuarto lugar preferido para hacer una metástasis. Después de ¿cuáles creen? Pulmón, hígado y... no, hueso, exactamente. Pulmón, hígado, hueso es el orden de la localización de las metástasis en general, y el cuarto va a ser las glándulas suprarrenales. Por eso que podemos encontrar todo este tipo de metástasis. Y respecto un poquito hablando de la celularidad, quizás la que es más frecuente van a ser los adenocarcinomas, ¿sí?, los que van a metastatizar en las glándulas suprarrenales. Y en segundo lugar, los epidermoides. Y el resto, bueno, las que sigan. Para hacer la caracterización estamos hablando ahora de caracterización, ¿no?, de las metástasis con la resonancia magnética. Vamos a dividir a estas lesiones en las que no presenten necrosis y hemorragia y en las que sí presenten necrosis y hemorragia. En las que no presenten necrosis y hemorragia, o sea, el aspecto típico de una metástasis suprarrenal, van a presentar señal levemente hipointensa o isointensa en secuencia T1 al músculo principalmente, y relativamente hiperintensa en secuencia T2. Ya sabemos que solamente van a caer en fuera de fase las lesiones que contengan lípidos intracitoplasmáticos, y como sabemos las metástasis no tienen lípidos intracitoplasmáticos, entonces no va a haber una caída de señal en secuencias fuera de fase. Y las lesiones que tengan necrosis y hemorragia van a presentar por la hemorragia un aumento de señal en la secuencia T1 por la presencia de hemoderivados, un aumento de señal en la secuencia T2 por la necrosis, ¿sí?, por el comportamiento necrótico quístico, que puede también nuevamente simular al feocromocitoma. Pueden presentar algo de aumento de señal fuera de fase en la secuencia de saturación grasa. Bueno, acá no le da mucha importancia a esta última línea, pero sí me gustaría hablarles acerca de una metástasis que puede tener componente graso intracitoplasmático. Y estoy hablando de la metástasis del cáncer de riñón, de células claras. Es quizás la única metástasis que puede llegar a tener algo de componente graso intracitoplasmático, y si nosotros le hacemos la resonancia magnética, le aplicamos una secuencia fuera de fase y vemos que tiene áreas que caen, estamos en el horno. Hay que ver ahí qué hacemos con el paciente, ver qué contexto clínico estamos hablando, si es un paciente que tiene, ya apoyarnos de otras herramientas, ¿no?, clínicas. Llevarlo a un comité de tumores, por ejemplo. Bueno, acá tenemos muchos ejemplos por tomografía de lesiones que son metastásicas, y estamos tratando de mostrarles un poquitito. Fíjense, por ejemplo, acá la lesión suprarrenal izquierda con un realce heterogéneo,
grosera con áreas de necrosis, que vemos que no es una lesión única, sino también tiene otra lesión quizás de una característica similar a nivel del vaso, otra acá que tiene a nivel del hígado, y fíjense la representación de la metástasis suprarrenal izquierda. Bien. En la resonancia magnética lo mismo, heterogéneas, pueden presentarse heterogéneas con áreas de necrosis, y quizás acá cuando tenemos lesiones tan grandes, identificar si la lesión es primaria o secundaria, ¿no? Primaria suprarrenal, ya vimos que es muy infrecuente, entonces lo primero que vamos a pensar es que sea una metástasis. ¿Metástasis de dónde? Bueno, hay que ir a buscar el primario. Y un poco para ordenar todo lo que hemos hablado, se plantea, no lo planteo yo, se plantea algoritmos de manejo acerca de los incidentalomas. Primero está este, que está más facilito, que está obtenido del Radiology Assistant, donde se dividen en tres a las lesiones incidentales, en las que son típicamente benignas, porque tienen características en técnicas lípido-sensibles, típicas de un adenoma rico en lípidos, ¿sí? O son lesiones muy típicas de un mielolipoma, que ya dijimos que son lesiones de las más grasas, por la presencia de grasa macroscópica, o lesiones que son típicamente quísticas, que no tienen realces, o que tienen presencia de calcificaciones de aspecto benigno. Entonces, con estas lesiones no hacemos nada, los dejamos tranquilos. Luego tenemos a las lesiones que son indeterminadas, pero indeterminadas por su densidad, y que correspondan a un tamaño de entre 1 y 4 centímetros, donde las unidades Hanfield nuevamente sean mayores a 10 unidades. Entonces, en este tipo de situaciones que vamos a hacer, podemos emplear tanto el lavado suprarrenal como algunas técnicas de resonancia magnética, y si el lavado es concordante con un adenoma, entonces lo dejamos en un adenoma pobre en lípidos, ¿sí? Y en este tipo de lesiones que sean sugestivas de adenomas pobres en lípidos, pero que tengan un tamaño muy grande, mayor a 4 centímetros, entonces se recomienda hacer un seguimiento en 6 a 12 meses aproximadamente, a pesar de que tengamos alguna certeza de que es benigno. ¿Y qué hacemos con las lesiones de densidad indeterminada, de un tamaño entre 1 y 4 centímetros, cuyo lavado no sea suficiente, o sea, sea un lavado menor a los porcentajes solicitados en el washout relativo y absoluto? Entonces los vamos a interpretar como, primero, ver si no son otro tipo de lesiones, por ejemplo, un feocromocitoma, que ya vimos que tiene características muy específicas, un carcinoma suprarrenal, una metástasis, o un adenoma pobre en lípidos. Y si tenemos dudas acerca de estos, podemos utilizar a otro tipo de técnicas de imágenes o procedimientos como una biopsia, una tomografía por emisión de positrones, bla, bla, bla. Y si tenemos lesiones que son indeterminadas pero mayores a 4 centímetros, nos hacemos una pregunta. ¿El paciente tiene historial clínico de cáncer? Si no tiene historial clínico, podemos plantearnos la posibilidad de hacer una resección en bloque de la lesión. Y si el paciente tiene antecedente de cáncer, entonces le podemos hacer o una biopsia, si es que no es un feocromocitoma, o una tomografía por emisión de positrones para ver la actividad y asegurarnos de que es una lesión activa, ¿no? Metabólicamente activa. Eso es lo básico, ¿sí? Pero sepan también que existe otro algoritmo planteado por el Colegio Americano de Radiología para el manejo de incidentalomas adrenales. Existe un comité dentro del colegio, es el comité de incidentalomas, y no solamente estudian el de suprarrenales, estudian de vaso, estudian de hígado, y se juntan todo tipo de expertos y plantean cierto tipo de cosas que deberíamos hacer como radiólogos al momento de abordar este tipo de lesiones. De esta diapositiva lo que les recalco para que entiendan es que todo lo que está pintado de amarillo es que vamos a necesitar mayores datos clínicos o morfológicos de la lesión, ¿sí? Todo lo que está pintado de verde va a conllevar una acción que nosotros hagamos. Puede ser un nuevo estudio o puede ser algún tipo de procedimiento. Y todo lo que está pintado con rojo es donde se va a terminar de hacer el seguimiento o termina la secuencia diagnóstica. Y bueno, se los voy a dejar esto para que lo vean con calma, para no ser muy extenso, pero es como un poquito más, es un algoritmo un poquito más ampliado
de lo que vimos respecto al Radiology Assistant, ¿sí? Básicamente la parte superior, que es esta, nos está mostrando lo mismo, y en la parte inferior hace un poquito de distinción respecto al tamaño, respecto a en qué momento se debe utilizar la tomografía con el lavado suprarrenal o en qué momento utilizar la resonancia magnética y cómo podríamos llegar a la certeza de que si estamos ante una lesión con la cual nos quedemos tranquilos o si no es así, qué es lo que debemos hacer con la lesión. También les dejo para que lo estudien en casa este cuadrito donde vamos a encontrar otros tips que nos pueden hacer sospechar, independientemente del lavado suprarrenal y de las características globales que les mencioné, sobre si estamos o no ante cierto tipo de lesión. Les explico sí brevemente. El tamaño sí es menor a 3 centímetros, en realidad 3, 4, probablemente sea benigno, y si es mayor a 4, probablemente no. Si es heterogéneo, probablemente no sea un adenoma, 3% a 20% que no es un adenoma, más bien, muy probablemente sea un feocromocitoma o un carcinoma suprarrenal. Si la densidad precontraste es menor a 10 unidades Canfield, es un adenoma. Si es mayor a 10 unidades Canfield, debemos hacer un washout. Esto sí es importante, estos tres. Si tiene una densidad mayor en la fase, si hiciésemos una fase arterial mayor a la venosa, probablemente tiene un 25% de chances de ser un feocromocitoma. ¿Sí? Si este paciente por X o Z motivos vino y se hizo un estudio trifásico, arterial, portovenoso y tardío entendiendo los 15 minutos, ¿no? Pero específicamente hablando del arterial y venoso, si el arterial supera, la densidad arterial supera la venosa, tenemos esta chance de que sea un feocromocitoma. Si en la fase arterial esta lesión tiene una densidad mayor a 110 unidades Canfield, ya tiene una chance más elevada de ser un feocromocitoma. Y si en la fase venosa, ya no en la arterial, en la fase venosa supera los 130 unidades Canfield, también tiene una chance muy elevada de que sea un feocromocitoma. ¿Sí? Bueno, los criterios washout, ya eso ya un poquito ya les mencioné. Otros conceptos para que nos llevemos, la gran mayoría de las lesiones incidentales no requieren otros estudios si presentan características de benignidad. La técnica de lavado suprarrenal por tomografía continúa siendo una de las principales herramientas para el diagnóstico de adenomas pobres en lípidos, y pese a los algoritmos propuestos y las guías de manejo de incidentalomas, existen situaciones particulares que pueden llevar a tomar decisiones individuales sobre cada paciente. ¿Se entendió? Si no, se van a quedar. Acá les dejo un poquito de los lugares donde hemos obtenido la bibliografía acerca para la preparación de esta charla. Aquí hay una pregunta. Dos preguntas. Sí. Sí. Una lesión algo de unidades. Si me da menos de 10, para casa. Si es lo contrario, yo hago protocolo para suprarrenal. ¿Cuál de las dos voy a utilizar? ¿El absoluto o el relativo? Buena pregunta. La evidencia dice que puedes utilizar cualquiera de los dos. Tienes una sensibilidad y especificidad similar. Y si me da un ejemplo, la absoluta me da 62 y el relativo me da 45. La mayor cantidad de veces no va a suceder. Eso puede suceder en un paciente, no sé, no te sé decir la incidencia específica, pero de que puede suceder, puede suceder. Y ese tipo de pacientes quizás, a estos pacientes podemos completar con una resonancia magnética y tratar de ayudarnos al diagnóstico con esto. Pero, o sea, esa misma duda que tú te hiciste, yo me la hice también al momento de leer el tema, cuando me tocó llevar, como ustedes, el curso, y generalmente no sucede. Y el valor diagnóstico es el mismo entre ambos lavados. Y bueno, digamos el basal, hacemos una arterial a los 60 segundos. Y después no es arterial, es venoso. A los 60 y esperamos los 15 minutos siempre. Exactamente. Exactamente. Por ahí en este tipo de pacientes que tú me planteas donde hay un lavado medio raro, si es un paciente mayor, no uno joven, no uno niño, por ahí aplicarle un protocolo de suprarrenal, yo, ¿no? Le haría, lo citaría nuevamente en un control en tiempo prudencial y en el nuevo control le haría un cajoncito más chiquitito solamente para evaluar las suprarrenales, para disminuir la cantidad de radiación, y en vez de hacerle el tardío a los 15, le haría a los 20 por la evidencia que está saliendo ahora. Y por ahí me modifica algo. Luego, algo que me olvidé mencionarles es que así como es importante saber todo esto,
Así también es importante saber lo básico, lo básico. Y lo más básico es cómo aplicar el ROI. Y el ROI se lo debe aplicar ocupando por lo menos 2/3 partes de la lesión. ¿Listo? O sea, debe incluir 2/3 partes. Lógicamente, no te debe incluir calcio, no te debe incluir áreas quísticas, necróticas, ni áreas desangradas. O sea, tienes que enfocarte en las lesiones que sean, en las partes que sean más homogéneas o más representativas, digamos, de parte blanda, la que sea. Eso es muy importante, porque, ¿cómo? Si es un feocromocitoma, ya hemos dicho que probablemente no vamos a necesitar del lavado suprarrenal, no va a ser aplicable y vamos a hacer el diagnóstico a través de las herramientas o la información clínica que tengamos del paciente y a través, por ejemplo, de estos otros puntos que te di de si tiene un realce, si es hipervascular, si tiene un realce mayor a 110 en fase arterial, si tiene una densidad mayor a 130 en la fase venosa, las características. Vamos a hacer el diagnóstico del feocromocitoma con eso. Sí, si tienes suficientes elementos diagnósticos para pensar que sea un feocromocitoma, sí. A ver, cómo me planteo yo la situación en la web? Y sí, o sea, el motivo no sería, digamos, solucionar el problema del feocromocitoma, sino salir de la duda de que no sea un cáncer. Claro, uno lo modifica de acuerdo a cómo lo vea conveniente. ¿Alguna otra duda? Sí, Carlos. La composición de la grasa, o sea, la composición celular de la lesión, hace que tenga un lavado más rápido, que hace que tenga un mejor lavado una lesión benigna que una lesión maligna. La lesión maligna va a tender, por su composición mayoritariamente celular, a retener mayor cantidad de contraste, porque tiene mayor aporte, mayor necesidad de oxigenación de sangre, por ende. Entonces, por eso, el ver qué tiempo lava o cómo es el comportamiento del lavado nos va a orientar a que si tiene un buen lavado, un lavado aceptable, entendiéndose valor absoluto mayor a 60, mayor relativo mayor a 40, que es una lesión benigna. Si estamos infiriendo la composición celular a través del comportamiento del contraste, básicamente. Y digamos que en la tomografía la densidad o el comportamiento de la grasa no la vamos a ver. O sea, no va a ser en este tipo de lesiones lo más importante, sino el fenómeno de perfusión que sucede. Sí es importante para la resonancia porque hemos visto que estamos utilizando un fenómeno químico de la resonancia para asumir o interpretar que esta lesión tiene grasa intracitoplasmática o una composición celular de grasa y agua, pero es para la resonancia. En conclusión, el adenoma capta mucho contacto y lava rápido. No es tan fácil de responder esa pregunta, o sea, no te puedo decir capta más, capta menos, porque es toda la fórmula. La complejidad de la fórmula está dada por la complejidad de la lesión, del comportamiento del hemodinámico de la lesión, ¿sí? No porque capte más o capte menos. O sea, es tan amplio el abanico de posibilidades diagnósticas dentro de las lesiones suprarrenales que unas captan, otras no captan, y solamente si nos basásemos en una premisa de si lava o no, si capta o no capta, como única, no podríamos hacer ningún diagnóstico con certeza. ¿Sí? Sí tenemos que apoyarnos en todo, pero el tema del lavado es específicamente para esta diferencia de lesiones que no sabemos si son adenomas pobres en lípidos o son otra cosa. ¿Sí? Y entendiéndose por otra cosa, metástasis o pequeños carcinomas.
¿Sí? Benignidad de malignidad, básicamente. ¿Otra pregunta? Aquí hay en el chat dos preguntas. A ver. Bueno, muchas gracias. Bueno, listo. Bueno, listo chicos, muchas gracias y les paso la clase y el video ya lo tienen.